podamos, ¿verdad?, poner atención y que el Señor nos hable. Amén. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da una vez más, hermanos, de pararme aquí enfrente. Y gracias al pastor por la confianza. Y Dios es bueno, hermanos. Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, en 1 Corintios. En 1 Corintios, hermanos, por favor. Capítulo 1. Amén. 1 Corintios capítulo 1, versículo 17 y 18. Si nos ponemos de pie, por favor, hermanos, para referencia a la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 17 y 18. Y dice la palabra del Señor: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Padre, gracias te damos por esta hora. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque un día nos salvaste, nos diste vida eterna. Gracias por tus bendiciones, por tu protección. Gracias por todo, mi Dios. Gracias también por cada hermano que está aquí presente. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, entender lo que dice tu palabra. Y Señor, que sea de bendición, mi Dios, y que seas tú el que hables a través de tu palabra, mi Dios. Te ruego de tu sabiduría, de tu poder en esta hora, y que también, Señor, que nos hables a cada uno de nosotros, principalmente a mí, mi Dios. Sabemos que nos hablas primero, Señor, a cada uno de los que enseñamos. Y gracias por todo, Señor. Bendice el resto de la tarde. Bendice, Señor, a cada hermano, y todo te lo dejamos en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Esta tarde, hermanos, traigo un mensaje que se llama, hermanos, la cruz de Cristo. El título le he puesto la cruz de Cristo. Estamos en un tiempo de Navidad. Sabemos que este año se va, hermanos, y viene otro. Y es una bendición. Es una bendición porque Dios nos da un año más, ¿verdad? Y hermanos, Cristo un día vino a este mundo. Un día Cristo nació de una virgen. Un día Cristo, hermanos, nació, fue un bebé como todos. Entonces, Cristo fue creciendo, y luego llegó a la edad adulta, y Él murió en una cruz por nuestros pecados. Cristo, siendo Dios, vino un día a este mundo a morir por nosotros. Y murió en una cruz para darnos vida eterna y redención de nuestros pecados. Ahora, vamos el primer número 1, hermanos. La cruz de Cristo tiene un mensaje. La cruz de Cristo tiene un mensaje. Primer punto. 1 Corintios capítulo 1,
versículo 17, dice la palabra de Dios: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. La cruz de Cristo tiene un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? El Evangelio de Jesucristo. El mensaje es que Cristo vino a morir. Es el Evangelio. Ahora, el apóstol Pablo dice acá en este versículo: pues no me envió Cristo a bautizar. Hermanos, este versículo no significa que las personas no deban ser bautizadas. Ahora, a propósito, hermano, si tú y yo hemos recibido a Cristo como Salvador, si tú y yo somos salvos, somos cristianos, y no te has bautizado, bautízate, hermano. Amén, brother. Es muy importante el bautismo. ¿Por qué? Porque es un paso de obediencia. El bautismo, querido hermano, no te salva. El bautismo no salva, hermanos. Es un paso de obediencia. El bautismo, hermano, representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cuando somos, ahora, la palabra bautismo, ¿qué significa? Significa sumergir. Esto es de que el bautismo tiene que ser el cuerpo sumergido bajo el agua. Entonces, cuando alguien es bautizado, está dentro del agua, simboliza que así como Cristo murió, fue sepultado, por medio del bautismo también simboliza que estamos muriendo con Cristo por medio del bautismo. Y cuando salimos del agua, hermanos, simboliza que Cristo resucitó a los muertos. Y el bautismo simboliza de que nosotros andamos en una vida nueva. Entonces, hermano, es muy importante el bautismo. Si tú y yo somos cristianos, hermanos, el siguiente paso es el bautismo. Y para bautizarnos, queridos hermanos, no son muchos requisitos. El bautismo, hermano, el único requisito que Dios pide es que tú y yo creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que nosotros creamos que Cristo es Hijo de Dios y que Él es Dios. Y que Él nos salva cuando lo recibimos en nuestro corazón. Cuando nosotros lo recibimos, hermano, y creemos, entonces es el único requisito que Dios pide para podernos bautizar. Entonces, si alguien, hermano, yo le animo, bautícese, hermano, si no se ha bautizado. Amén. Ahora, el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Ahora, no está contradiciendo, no está diciendo que las personas no deban ser bautizadas, porque habría una contradicción con el apóstol Pedro allá en Hechos 2:38. Fíjense lo que dice en Hechos 2:38. En el libro de Hechos 2:38 dice la palabra de Dios: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. O sea, Dios quiere que primeramente nos arrepintamos de nuestros pecados y luego que nos bauticemos. Entonces, no vemos, hermano, que el apóstol Pablo no quiere decir que las personas no sean bautizadas. Amén. Ahora, regresando a 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Hermanos, la cruz de Cristo tiene un mensaje. ¿Cuál es? El Evangelio de Jesucristo. Lo que el apóstol Pablo, hermano, está diciendo acá es de que el enfoque principal, querido hermano, es predicar el mensaje de la cruz. ¿Y cuál es el mensaje de la cruz, querido hermano?
el Evangelio de Jesucristo. Ese es el enfoque principal que el apóstol Pablo está diciendo, que se predique el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz, hermano, es el Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es Evangelio, hermano? ¿Se ha puesto a pensar, querido hermano, si alguien le preguntara y le dijera, ¿qué es Evangelio? ¿Qué le diría a usted, hermano? ¿Qué es Evangelio? Hermano, el Evangelio son tres palabritas: muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El Evangelio es Jesucristo, su muerte, su sepultura y su resurrección de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Ahora, hermanos, sin Cristo, querido hermano, no hay Evangelio. Sin Cristo, hermanos, no hay buenas nuevas. Sin Cristo, hermano, no hay perdón de pecados. Sin Cristo, hermanos, no hay redención. Sin Cristo, hermano, no hay salvación. Cristo es el Evangelio. Ahora, la pregunta es, querido hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros con el Evangelio que hemos recibido y creído? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Si tú y yo, querido hermano, hemos creído y recibido el Evangelio, debemos de llevarlo y compartirlo con otros. Debemos de compartirlo, querido hermano. Hay mucha gente, hermanos, ni siquiera sabe qué es Evangelio. Mucha gente, hermanos, ni siquiera conocen a Cristo. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuáles son? Este año se va, hermano. Este año se está yendo. ¿Y cuál es la meta para este año que viene? ¿Qué meta, qué planes tenemos en nuestra vida para este año 2023? ¿Seguiremos iguales o seremos mejores cristianos? ¿Qué plan, qué propósito hay en nuestra vida? Ahora, Cristo, un día, Él murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y el propósito de Cristo, querido hermano, cuando vino a este mundo, el propósito no fue en echar fuera demonios. El propósito de Cristo no fue el sanar, el hacer muchas señales, el hacer muchos milagros. Cristo lo hizo para que el mundo creyera que Él era Dios. Para que la gente supiera que Él era el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, el propósito de Cristo siempre fue predicar el Evangelio del Reino. Cristo, hermano, siempre predicó el Evangelio del Reino. Y Él, un día, Él murió por nosotros. ¿Nosotros qué estamos haciendo por Él? Cristo dio su vida, derramó su sangre, dio toda su vida, hermanos. Y nosotros, hermanos, ni congregarnos queremos, ni venir a la iglesia queremos, no queremos orar, leer la Biblia. Y Cristo lo dio todo por nosotros. Y nosotros no queremos dar nada para Él. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, fue llamado a predicar el Evangelio. Y fíjese, el apóstol Pablo, hermanos, no fue llamado por hombres. El apóstol Pablo no fue llamado por hombres, por voluntad humana. Fue llamado por Dios. Cristo mismo lo llamó a predicar el Evangelio
de igual manera Dios nos puede usar a nosotros también. Dios nos quiere usar, hermanos, en predicar el Evangelio. Y el apóstol Pablo fue llamado a predicar el Evangelio y a llevar a muchos a la unidad en Cristo. Fíjense lo que dice Hechos, por favor, 26. Hechos capítulo 26, por favor. Versículo 16 al 18. Hechos 26, 16 al 18 dice la palabra de Dios. Pero levántate y ponte sobre tus pies. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Cristo. ¿A quién está hablando? Al apóstol Pablo. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de todo, de tu pueblo y de los gentiles, y quienes ahora te envío. Versículo 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. ¿Ven? Ahora, en el versículo 18 dice, para que abras sus ojos. Hermanos, los no creyentes, los no cristianos, los no salvos, hermanos, han sido cegados a la verdad espiritual de Dios. ¿Por quién? Por el diablo y Satanás. El diablo, hermanos, tiene cegado todos aquellos que no quieren nada con la palabra de Dios. Todos aquellos que están concentrados en las cosas de este mundo. Fíjense lo que dice 2 de Corintios 4:4, por favor. 2 de Corintios 4:4. Dice la palabra de Dios, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora, fíjense, dice, en los cuales el Dios de este siglo. ¿De qué Dios está hablando, hermanos? Hermanos, a propósito, hermanos, cuando se escribe con la letra chiquita, letra minúscula, Dios, se está refiriendo al Dios del diablo. En la Biblia, cuando está escrito Dios con la letra grande o letra mayúscula, se está refiriendo al Dios Todopoderoso. A propósito, hermanos, cuando usted envíe un mensaje y diga Dios te bendiga a alguien, escríbale con letra grande, por favor, hermano. ¿Por qué? Porque si le escribe con letra chiquita, le está diciendo que el diablo te bendiga. Hermano, es la verdad. En la Biblia, con la letra chiquita, se está refiriendo al Dios de otros dioses, o el diablo. Y cuando escribimos a Dios con letra grande, estamos hablando del creador de los cielos y la tierra. Amén. Entonces, fíjense, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, el Dios de este siglo es Satanás. El Dios de este mundo, dice la Biblia, que el príncipe de la potestad del aire es el Satanás, el diablo. Y él, hermanos, se encarga de cegar a los hombres para que no vean la verdad de Dios,
la verdad espiritual de Dios. Incluso, hermanos, hasta los mismos hermanos somos engañados por el diablo. A veces nos engaña hasta nosotros que somos cristianos, el diablo. Ahora, en este mundo, hermanos, hay muchas tradiciones, hay muchas filosofías, mucha tecnología. Hermano, el diablo ataca de esa forma. El diablo quiere destruir hoy en día a los cristianos. El diablo está atrás de aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. Regresando al texto, por favor, 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Hermanos, dice, porque la palabra de la cruz. Ahora, la palabra de la cruz, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, se enfoca aquí en la en la revelación total de Dios. En el evangelio, que es la crucifixión de Cristo. O sea, el apóstol Pablo le hace un enfoque al evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es el evangelio? La crucifixión de Cristo. Ahora, el tema, queridos hermanos, de toda la escritura, querido hermano, es la totalidad del plan y la provisión de Dios para la redención de los pecadores. Siempre, hermanos, el tema principal de la palabra de Dios, desde Génesis, Apocalipsis, ha sido siempre por la redención, por la salvación de las almas. Siempre. Ahora, hermanos, para los incrédulos, el evangelio es locura. Para los incrédulos, hermanos, el evangelio es tontera, es pérdida de tiempo. O sea, es locura. Pero para nosotros, hermanos, el evangelio, nosotros que hemos creído que somos salvos, hermanos, el evangelio es sabiduría y poder de Dios y salvación. Entonces a nosotros, hermanos, la cruz de Cristo tiene un mensaje. El mensaje es el evangelio, hermanos. Punto número 2. La cruz de Cristo, hermanos, nos reconcilia con Dios. La cruz de Cristo nos reconcilia con Dios. Efesios, por favor. Efesios capítulo 2. ...16 y 17. Efesios 2, 16 y 17. Dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. O sea, Cristo nos ha reconciliado, hermanos, a ambos. ¿Qué quiere decir? O sea, Cristo nos ha reconciliado al judío y también a los gentiles. O sea, en este mundo, hermanos, hay dos tipos de gentes. Están los judíos y están los gentiles. Y por medio de Cristo, hermanos, nosotros somos llevados a Dios por medio del evangelio, por medio de Jesucristo que murió en la cruz del Calvario.
La cruz de Cristo nos reconcilia, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque la reconciliación, hermanos, se ha hecho una realidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 19 y 20. Segunda Corintios 5, 19 y 20 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos, la cruz de Cristo nos reconcilia. Hermanos, Dios por su propia voluntad, querido hermano, usó a su Hijo único, el único sacrificio aceptable, perfecto, como por el medio de reconciliarnos a ti y a mí. O sea, Cristo murió para reconciliarnos, porque antes que tú y yo recibiéramos a Cristo, hermanos, estábamos muertos espiritualmente y éramos enemigos de Dios. Entonces, por medio de Cristo ya somos reconciliados, ya no somos enemigos de Dios, porque Cristo, por medio de Cristo, ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, resume el corazón del Evangelio. ¿Por qué? Porque él explica cómo pueden ser reconciliados los pecadores con Dios. Y eso es mediante Jesucristo, hermanos. Mediante Jesucristo somos reconciliados con Dios. Romanos 5, por favor. Romanos capítulo 5, versículo del 8 al 10. Romanos 5, del 8 al 10. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. 10. Porque si siendo ¿qué? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, antes éramos enemigos de Dios. Y Cristo vino a morir. Dios envió a su Hijo para que muriera y poder nosotros renovar otra vez la comunión con Dios. Primeramente, para que seamos salvos. Ahora, mientras tú y yo, hermanos, éramos enemigos de Dios, Cristo por su muerte pudo reconciliarnos con Dios. Ahora, tú y yo somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Ahora, hermanos, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creados por Dios. Génesis 1:27, Génesis 5:2, somos creados por Dios. No todos somos hijos de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón por fe. Según el Evangelio, según San Juan 1:12, primera de Juan 3:1 y 2, es cuando recibimos a Cristo, pasamos a ser un hijo de Dios. Ahora, número 3, la cruz de Cristo, hermanos, nos da la paz para con Dios. La cruz de Cristo nos da la paz. Colosenses 1,
Colosenses capítulo 1, versículo 20. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre, la cruz de Cristo nos da la paz para con Dios por medio de su sangre. Ahora, esa palabra reconciliar en el versículo 20, ¿qué significa? En la palabra griega, hermanos, que se traduce reconciliar, significa cambiar o intercambiar. Su uso, hermanos, en el Nuevo Testamento se aplica a un cambio en la relación del pecador con Dios. Esto es, el hombre, hermanos, es reconciliado con Dios cuando Dios le restaura una relación correcta con Él mediante Cristo. Ahora, por medio de Cristo tenemos la paz. Cristo nos da la paz. Romanos 5:1 dice, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Dios nos da la paz. Dios nos da la paz y somos salvos por medio de la fe. Somos justificados. Ahora, en Colosenses 1:20, donde estábamos, dice, Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, Dios, a los que Él salvó, hermanos, ya no estamos enemistados entre sí. ¿Por qué? Porque la sangre de su cruz es la que nos reconcilia, hermanos. La sangre de su cruz nos da la paz, nos perdona, nos limpia, nos salva. Fíjese lo que dice Colosenses 1:14. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Hermanos, esa palabra redención quiere decir libertad. Libertad con el pago de un rescate. O sea, Cristo nos ha rescatado. Él ha pagado un precio para rescatarnos de la condenación del infierno. Hermanos, y por último, la cruz de Cristo nos da la salvación. Amén. La cruz de Cristo nos da la salvación. Colosenses 2, por favor. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, anulando el acta de los decretos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Hermanos, el significado literal de la palabra griega que se traduce acta es manuscrito. Ahora, manuscrito se refiere a un certificado de una deuda que se escribía a mano. Ahora, y por el cual, hermanos, un deudor reconocía su deuda. Ahora, acta era literalmente un manuscrito. O sea, en los tiempos de la Biblia, hermanos, cuando alguien debía algo, lo firmaban, hacían una acta, lo escribían a mano, lo firmaban, reconociendo al deudor su deuda. Entonces, ahora, nosotros, hermanos,
todas las personas, todos los seres humanos, tenemos una deuda con Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos hemos pecado, hermano. Por lo tanto, todos debemos una deuda a Dios. ¿Cuál es esa deuda? Nuestros pecados. Nuestros pecados, hermano. Ahora, debemos una deuda. ¿Por qué? Por transgredir la ley de Dios. Debemos una deuda, hermanos, por romper sus mandamientos. Debemos una deuda, hermanos, por romper sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Por eso, hermanos, que resulta imposible a nosotros mismos pagarlas a nosotros mismos. Resulta imposible pagar nuestra deuda por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esa deuda no la podemos pagar nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos guardar toda la ley. ¿Por qué? Hermanos, Adán y Eva, un mandamiento no pudieron obedecer. ¿Cuál fue, hermanos? No comer de ese fruto. Rompieron, desobedecieron un mandamiento de Dios. Luego Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Si uno no pudieron obedecer, menos los 10. Ahora, ¿sabe usted, hermano, que en la Biblia tenemos más de 600 mandamientos en la palabra de Dios? Más de 600 mandamientos en la palabra de Dios. ¿Usted cree que los podemos cumplir todos, hermanos? No, hermano. No se puede. ¿Por qué? Fíjese lo que dice Santiago, por favor. En Santiago capítulo 2. Santiago 2:10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Aunque tratemos de guardar la ley, todos los mandamientos de Dios, pero en un punto fallamos, los perdimos todos. ¿Y sabe qué, hermanos? Nadie puede guardar la ley de Dios. Por esta razón, hermanos, Cristo pagó toda nuestra deuda. Cristo llevó todos nuestros pecados en su cuerpo, en la cruz. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pagar esa deuda. Alguien tuvo que venir a pagar esa deuda. Y ese fue Cristo. Amén. Hermanos, por medio del sacrificio y la muerte de Cristo, hermanos, en la cruz, Dios ha borrado, hermanos, por completo el certificado de deuda que teníamos con Dios. Y Dios ha hecho nuestro perdón completo por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, la salvación está solamente en Cristo. La salvación, hermanos, no está en una religión. No está en lo que nosotros hacemos. La salvación no está en lo que yo hago, lo que ustedes hacen. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos son acciones, son obras. Y las obras, querido hermano, no salvan, no limpian pecado. Quien nos limpia de todo pecado, hermano, es la sangre de Jesucristo. Es Cristo que nos da la vida eterna. Es Cristo que nos da el perdón de pecados. Hermanos, antes de recibir a Cristo en nuestro corazón, hermanos, estábamos muertos espiritualmente. Ahora, hermanos, la salvación, para tener ese regalo de vida eterna, hermanos, tenemos que nacer de nuevo.
tenemos que nacer de nuevo, como dijo Jesucristo a Nicodemo en Juan 3:3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, el reino de los cielos. Ahora, para los que no entienden muy bien, muchos dirían, como dijo Nicodemo a Jesús, ¿acaso puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Hermano, Cristo está hablando espiritualmente. O sea, nosotros, todo ser humano, nacimos físicamente una vez. De igual manera, para ir un día al cielo, hermano, tenemos que nacer espiritualmente también una vez. Cuando tú y yo, hermanos, nacemos 2 veces aquí en la tierra, vamos a morir una sola vez. ¿Por qué? Porque nacimos físicamente, todos vamos a morir un día. Todos vamos a morir, no sabemos cuándo, pero todos vamos a morir un día. Pero la segunda muerte, no todos van a morir un día. Los que nacieron espiritualmente ya no van a morir espiritualmente en el lago de fuego. Entonces, cuando una persona nace solamente una vez aquí, va a morir 2 veces. Físicamente, y su espíritu un día va a morir en el lago de fuego. Entonces, cuán importante, querido hermano y amigos que por línea, necesitamos nacer de nuevo para ir al cielo un día. ¿Y cómo nacemos de nuevo? ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Solamente arrepentirnos de nuestros pecados? Recibir a Cristo en nuestro corazón por fe. Y es por gracia que Cristo nos salva, nos da vida eterna. No es de nosotros, es por medio de la fe, por gracia de Dios. Es un regalo de Dios. Entonces, Cristo vino un día a este mundo a morir por nosotros. Ahora, vamos a terminar con una oración. Si alguien que esté acá todavía no está seguro que cuando muera va al cielo o por línea, Cristo vino un día a morir por nosotros. Y Él ha pagado un rescate. La religión, como dije, no nos salva. La iglesia católica no nos salva. La iglesia pentecostés no nos salva. La iglesia bautista no nos salva. Hermanos, quien nos salva es Jesucristo. Cristo fue el que dio su vida por nosotros. Y para ir al cielo, hermanos, es solamente poner la fe en Cristo como Salvador. Y Él nos salva y nos da vida eterna. Y a nosotros, hermanos, Dios nos quiere animar. ¿Cuáles son los planes que tenemos para este año? Dios quiere usarte, querido hermano. Dios quiere usar tu vida. Tú y yo, hermanos, no nacimos nomás por así. Nacimos con un propósito. Tú y yo, hermano, nacimos con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que prediquemos el Evangelio. Que hablemos de Cristo a otros. Hermanos, muchos no saben acerca de Cristo, acerca de la salvación. Y un día todos vamos a morir. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por esta palabra. Gracias por cada uno de nosotros que estamos aquí. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Gracias porque un día viniste a morir para pagar nuestra deuda. Gracias por ese regalo que nos diste, que es la vida eterna por medio de ese sacrificio. Y ayúdanos, Señor, en este año
a ser mejores, a poder compartir más el Evangelio. Ayúdanos, Señor, ayuda a cada hermano. Te ruego, Señor, que puedas, Señor, usarnos grandemente, mi Dios, con tu poder. Y gracias por tu palabra una vez más. Si alguien todavía no sabe dónde va a ir cuando muera y quieres ir al cielo un día, yo quiero verte un día en el cielo. Yo quiero, querido amigo, que nos veamos un día en el cielo. Y por eso te digo, Cristo vino a pagar un precio por nuestros pecados. Cristo murió para salvarnos de la condenación del infierno. Lo único que Dios quiere es que le pidas con tu boca que te salve, y Dios nos salva. Si no estás seguro, dile a Dios: Padre, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, sálvame de la condenación eterna, apunta mi nombre en el libro de la vida. Yo te recibo en mi corazón como mi único y salvador de mi alma. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por mis pecados, y creo que también es Dios, el único Dios verdadero. Gracias. Gracias por ese regalo de vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.